Hola chiquillos, espero que estén bien. Ahora vamos a hacer la ayudantía de repaso para la prueba. La profe me comentó que la prueba iba a ser respecto a un caso, o sea, ella les daba un caso y ustedes tenían que responder preguntas respecto al caso. Entonces me pidió que la ayudantía fuera orientada como a repasar conceptos más que nada para que puedan responder la prueba. Y la prueba no tiene ejercicio matemático complejo, solamente calcular el índice HHI, que es súper sencillo en realidad. Así que la ayudantía va a estar orientada a repasar los conceptos y al final vamos a ver cómo se calcula el índice HHI. Entonces, vamos a partir. Bueno, tenemos preguntas respecto a cada como bloque de materia. Entonces, primero vamos a ver la estructura de mercado. Y la primera pregunta es, ¿qué se entiende por estructura de mercado? Ya, básicamente cuando hablamos de estructura de mercado nos referimos a la forma en la que está armado el mercado. Y en esta forma tenemos que mirar cuántas empresas hay, qué tan grandes son unas respecto a otras y qué tan concentrado está este mercado. Entonces, básicamente la estructura es como el escenario, o sea, es como, como el escenario donde compiten las empresas. Y nos da como solamente como el contexto y no nos habla de cómo actúan estas empresas. Entonces, para la prueba, usted, no sé, la profe les pone el caso y usted y les puede preguntar, ¿cómo es la estructura de este mercado? Y ahí ustedes explican, no sé, en este mercado se vende tal cosa, hay tantas empresas, no sé, de tal tamaño y con tal grado de concentración. Y eso sería una respuesta como orientada a describir la estructura de mercado. Y acuérdense que la estructura solamente no, como que no, nos describe el contexto, pero no nos describe cómo se comportan estas empresas. Ya, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una relación horizontal y una vertical? Ya, esta pregunta también es importante porque en el caso la profe les va a preguntar si estamos viendo una situación de relación horizontal o vertical. Una relación horizontal es entre empresas que compiten entre sí, es decir, que están en el mismo nivel de la cadena productiva. Y por ejemplo, tenemos, por ejemplo, dos supermercados, dos aerolíneas. En cambio, una relación vertical es entre empresas que están en distintos niveles de la cadena, por ejemplo, como un productor y un distribuidor. Y ahí no compiten, sino que la relación es entre proveedor-cliente. Entonces es importante que acá, que ustedes lean el caso y sepan diferenciar si estamos dentro de una relación horizontal o una vertical y por qué. Ya. Ahora la tercera pregunta es, ¿por qué la estructura de mercado es relevante pero no suficiente por sí sola? Ya. Acá esto está muy conectado con la pregunta uno y nos dice que la estructura importa porque obviamente va a afectar los incentivos de la empresa, pero no determina el cómo se comportan estas empresas. Por ejemplo, que haya un mercado muy concentrado no implica automáticamente que haya abuso de poder en ese mercado. Entonces, puede ser que aunque hayan pocas empresas, existan, no sé, pues existan barreras de entrada o exista amenazas de entrada o de regulación, lo que va a disciplinar el comportamiento. Por eso la estructura y la conducta son cosas muy diferentes. No porque yo tenga una estructura de mercado de tal forma va a significar que yo me voy a comportar de tal forma. Por ejemplo, el ejemplo que les di. Si yo tengo un mercado altamente concentrado, no significa que yo voy a aplicar abuso de poder en ese mercado. Y ahora pasamos al siguiente bloque, que nos pregunta del mercado relevante. Y nos pregunta qué es el mercado relevante y por qué es clave en el análisis de competencia. Y el mercado relevante es el conjunto de productos y la zona geográfica donde las empresas realmente compiten. Ya, y es clave porque define quién compite con quién. Y solo después de definir el mercado relevante podemos calcular la participación de mercado y podemos realmente empezar a hablar de poder de mercado. Entonces, es importante definir el mercado relevante porque si está mal definido, todo lo que calculamos en adelante va a estar malo. Entonces, bueno, esa es la respuesta, la que podemos ver ahí.
Entonces, si en el caso la profe les pregunta como cuál es el mercado relevante, va a ser el conjunto de productos y la zona geográfica donde las empresas compiten entre sí. Ya. La siguiente pregunta es, ¿qué rol juega la sustitución por el lado de la demanda? Bueno, literalmente el concepto de sustitución es qué tan fácil es para los consumidores cambiar de producto si sube el precio. Entonces, si frente a una subida de precio los consumidores cambian rápidamente, o sea, si sustituyen rápidamente, esos productos van a ser sustitutos cercanos y van a pertenecer al mismo mercado relevante al ser sustitutos. Entonces, eh, bueno, la sustitución por el lado de la demanda es esa, básicamente, qué tan rápido yo puedo sustituir un producto por otro y eso me va a determinar, o sea, si son parte del mismo mercado relevante o no. Eh, bueno, la siguiente pregunta es, ¿pertenecen empresas en distintos niveles de la cadena al mismo mercado relevante? Ya. Eh, y acá, ¿qué pasa? Que las empresas, o sea, no necesariamente las empresas que están en distintos niveles de la cadena van a pertenecer al mismo mercado relevante porque no van a competir directamente. Empresas en distintos niveles de la cadena obviamente, como vimos anteriormente, si están en distintos niveles de la cadena, vamos a estar viendo una, mm, eh, una relación vertical. Entonces, em, o sea, obviamente vamos a tener relaciones verticales y no horizontales. Entonces, normalmente pertenecen a mercados relevantes distintos desde el punto de vista de la competencia. Si estamos en distintos niveles de la cadena, no van a pertenecer al mismo mercado relevante porque van a tener relación vertical y no horizontal. Y ahora pasamos al bloque de concentración e índices. Ya que mide la concentración de mercado, mide cómo se reparte la producción o las ventas entre las empresas de mercado. Y entonces, un mercado es más concentrado cuando pocas empresas concentran gran parte del mercado y es menos concentrado cuando está más repartido entre muchas firmas. Entonces, si tenemos un mercado en el cual hay pocas empresas, eh, vamos a decir que, o sea, y que estas concentran gran parte del mercado, vamos a tener un mercado más concentrado. En cambio, uno menos concentrado es cuando tenemos un mercado y donde hay muchas firmas y la concentración está repartida en todas esas firmas. Y ahora tenemos cuál es la diferencia entre el índice C3 y el índice HHI. El índice C3 va a ser es la suma de la participación de las tres empresas más grandes. Ya, por ejemplo, acá, si la profe les pide el C2, va a ser la suma de las dos empresas más grandes. Si les pide el C4, va a ser la suma de las cuatro empresas más grandes. Y el HHI va a considerar a todas las empresas del mercado y obviamente da mayor peso a las firmas que tienen mayor participación. Entonces, el C3 mide la participación de las tres empresas más grandes. Si me piden el C2 es de las dos empresas más grandes. Si me piden el C4 es de de las cuatro empresas más grandes. Y el HHI va a considerar a todas las empresas y el HHI entrega una visión más completa del grado de concentración que existe. Ya, ¿y por qué un HHI alto no implica necesariamente abuso de poder de mercado? Ya, porque el HHI solamente describe la estructura del mercado y no lo mismo, no va a explicar la conducta de la empresa. Un mercado puede estar altamente concentrado, pero eso no implica que se estén haciendo conductas anticompetitivas, porque pueden haber razones tecnológicas o de eficiencia que hagan que ese mercado tenga que estar más concentrado. Ya, nos dice, menciona una limitación del HHI. Ya, el HHI no considera la entrada potencial de nuevas empresas ni cómo puede cambiar la competencia en el tiempo. Es como una medida como estática, por así decirlo. Es como yo tomo una foto y solamente esa foto me sirve para ver lo que está pasando en ese minuto. Entonces, si en el futuro entran más empresas, tendría que calcular de nuevo el HHI como para ver qué es cómo se comporta ahora ese mercado. Y obviamente el valor del HHI
depende de cómo se define el mercado relevante. Entonces, si el mercado relevante está mal definido, el HHI también va a estar mal definido. Ya. Y la siguiente pregunta es, si el HHI es alto, ¿qué hace la autoridad con esta información? La autoridad no hace nada, o sea, solamente como que no concluye que hay problema, solamente es como una señal de alerta que podría justificar como que la autoridad como que observe más qué pasa en ese mercado. Entonces, es como el punto de partida para recién empezar como a investigar qué es lo que está pasando en ese mercado. Y ahora pasamos al punto de las fusiones. ¿Y ahí qué es una fusión horizontal? Eh, una fusión horizontal ocurre cuando empresas se integran, empresas que compiten en el mismo... Oh, ahí está está mal la respuesta. Lo voy a arreglar, pero una fusión horizontal ocurre se integran empresas que compiten directamente en el mismo mercado relevante. Se fusionan empresas que están dentro del mismo mercado. Entonces esto hace que se elimine competencia directa entre ellas y esto puede haga que aumente el poder de mercado de la empresa que se fusione. Ya, la respuesta acá está, no, se me olvidó cambiarlo. Después les voy a subir el PPT bien. Y entonces, ¿por qué las fusiones entre empresas grandes preocupan más a la autoridad? Porque preocupan más a la autoridad porque eliminan a competidores que ya tenían un peso importante en el mercado. Esto puede facilitar la alza de precios, reducción de calidad o menor bienestar para los consumidores, especialmente si existen pocas alternativas. Ya, y acá finalmente, qué son las ganancias de eficiencia y por qué se consideran? Las ganancias de eficiencia son las reducciones de costo o las mejoras productivas que pueden surgir de la fusión, como por ejemplo las economías de escala. Ya, y se consideran porque si esa eficiencia se traspasan a los consumidores, podrían como compensar los efectos negativos de la mayor concentración entre estas empresas. Y ahí tenemos finalmente la entrada de nuevas firmas, cómo afecta la entrada potencial al poder de mercado. Y ahí la amenaza de entrada va a disciplinar el comportamiento de las empresas establecidas. Entonces, incluso en mercados concentrados, si la entrada es fácil, las empresas tienen menos espacios para poder ejercer el poder de mercado. ¿Ya? ¿Por qué un mercado concentrado puede seguir siendo competitivo si la entrada es fácil? Ya, y acá esto es porque las empresas saben que si suben precios o se comportan de manera poco competitiva, nuevas firmas van a poder entrar al mercado y esta amenaza la obliga a comportarse de una forma mucho más competitiva. Y ahí nos dice menciona una barrera de entrada, una barrera a la entrada y explique su efecto. Ya, por ejemplo, acá tenemos que los costos hundidos son una barrera a la entrada porque obligan a los nuevos entrantes a invertir sin posibilidad de recuperar el dinero si salen del mercado. Entonces eso hace que la entrada sea mucho más riesgosa y fortalece el poder de mercado de las empresas que ya estaban establecidas en el mercado. Ya, entonces, eso es como la parte de concepto. Voy a cambiar acá las respuestas que están mal. Ya, y todo esto lo tienen que aplicar al caso que la profe les dé. En verdad, la prueba está muy sencilla. No, o sea, si saben todos estos conceptos, no deberían tener mayor problema. Y ahora pasamos a lo del índice HHI, que también está muy sencillo. Y nos tenemos 5 empresas y nos dan la tasa de participación. Y nos dice calcule el C4 de este mercado. Ya, el C4 va a ser a la suma de las participaciones de las 4 empresas más grandes. Entonces acá las 4 empresas más grandes va a ser la empresa A, la empresa B, la empresa C y la empresa D. Entonces vamos a tener C4 va a ser el 38 más 27 más 18 más 10 va a ser el 93%. Entonces las 4 empresas más grandes van a concentrar prácticamente todo el mercado. Si nos pidieran calcular el C3, van a ser las 3 empresas más grandes, la A, la B y la C, va a ser 28 más 27 más 18. Y si nos piden el C2, van a ser las 2 empresas más grandes. Entonces, el C4 va a ser del 93% porque es la suma de las participaciones de las 4 empresas más grandes. Ya nos dice calcule el índice HHI.
Para calcular el índice HHI, nosotros el porcentaje lo pasamos a decimal y lo elevamos al cuadrado de todas las empresas. Entonces, en este caso teníamos acá el HHI va a ser 0,38 por el 38% de la empresa A al cuadrado, más 0,27 de la empresa B al cuadrado, más 0,18 de la empresa C al cuadrado, más 0,10 de la empresa D al cuadrado, más 0,07 de la empresa E al cuadrado. Y ahí eso muy simple con calculadora, a ustedes les va a dar que el índice HHI es de 2646. Y tenemos que recordar, bueno, la 3 nos decía clasifica el mercado según su grado de concentración. Y tenemos que recordar que índices sobre mayores a 2500 nos indica que el mercado está altamente concentrado. Pero como vimos anteriormente, un alto nivel de concentración no va a implicar que automáticamente se estén haciendo conducta anticompetitiva en el mercado. Entonces solamente es como una primera alerta para que fiscalicen o para que pongan más ojo en lo que sucede en el mercado. Entonces esa sería la ayudantía. Es súper sencillo calcular C4, C3, HHI y interpretar. La prueba en verdad estaba sencilla, no estaba muy compleja. Eh, y con los conceptos yo creo que van a andar bien. Y cualquier duda que tengan me pueden escribir, pero en verdad la prueba no estaba muy compleja. Les voy a subir la cápsula y les subo el PPT corregido. Y mañana nos vemos porque la profe no va a estar, así que yo voy a tomar la prueba. Así que hay cualquier duda que tengan, me pueden escribir. O mañana antes de la prueba también me pueden preguntar. Así que eso sería, espero que les vaya muy bien y nos vemos mañana.